Existe un concepto válido en toda teoría física realista llamado principio de causalidad. Un principio clásico de la filosofía y la ciencia que afirma que todo evento tiene una causa. La única partícula hipotética que podría violar el principio de causalidad es el taquión. El problema de dicha partícula es que justamente es hipotética, es una partícula teórica. Los científicos del CERN vienen trabajando hace años ya para encontrar este tipo de partículas, y si bien se dice que han dado con hallazgos grandiosos, como el caso del neutrino, o la posibilidad de dar con el gravitón, la única partícula que podría violar el principio de causalidad no aparece, no existe. El principio de causa-efecto no se viola, el universo es indefectiblemente el efecto de una causa. El principio de causalidad, entendido como la idea de que todo efecto debe tener una causa previa, es un concepto central en la física clásica y la filosofía. Sin embargo, la física cuántica ha demostrado que este principio no es absoluto en todos los niveles de la realidad. Un ejemplo claro es el decaimiento radiactivo, donde no se puede predecir con exactitud cuándo un átomo inestable se desintegrará. La causa específica de ese evento es indeterminada, ya que solo podemos hablar en términos de probabilidades. Otro caso es el de las fluctuaciones del vacío, que muestran que partículas pueden surgir espontáneamente sin una causa aparente. Este fenómeno, observado experimentalmente, desafía la noción de que todo debe tener un origen definido. Además, la elección retardada de Wheeler sugiere que la medición presente puede afectar la descripción de eventos pasados, lo que pone en duda la idea de que el tiempo siempre fluye en una dirección lineal con causas y efectos bien definidos. Y es por esto que el argumento de que los taquiones son la única posibilidad teórica de violar la causalidad es incorrecto. Los taquiones son partículas hipotéticas que, en teoría, viajarían más rápido que la luz, lo que permitiría la transmisión de información hacia el pasado. Sin embargo, nunca se ha encontrado evidencia de su existencia y, de hecho, la mayoría de las teorías modernas sugieren que su presencia en un sistema lo haría inestable. Pero lo más importante es que ni siquiera es necesario recurrir a los taquiones para hablar de violaciones de la causalidad. Como ya mencioné, los experimentos de física cuántica muestran múltiples ejemplos en los que el concepto clásico de causa y efecto no se sostiene. Por lo tanto, apelar a los taquiones como única opción es una falsa dicotomía. A partir de esto, decir que el universo es el efecto de una causa y que esa causa es Dios no es una conclusión científica, sino una suposición filosófica. La cosmología moderna plantea modelos en los que el universo podría haber surgido sin una causa externa definida, como las fluctuaciones cuánticas. Además, si se dice que todo tiene una causa, habría que preguntarse qué causó a Dios. Y si Dios no necesita causa por ser eterno, entonces lo mismo podría aplicarse al universo sin necesidad de recurrir a lo sobrenatural. En definitiva, este argumento no prueba la existencia de Dios, sino que parte de una definición que ya lo asume. ¿Y quién creó a Dios? Sería una típica pregunta, un típico cuestionamiento vinculado a este principio de causación inviolable. Si todo en nuestro universo tiene una causa y dicho principio de causalidad es inviolable, ¿cuál es la causa de Dios? ¿Quién o qué hizo al hacedor? La falla en esta pregunta está en asumir que las leyes de nuestro universo tienen que sí o sí aplicarse a lo que haya más allá de este. Tengo el culo lleno de preguntas. El principio de causalidad y el hecho de que el principio de causalidad sea inviolable es un buen argumento a favor del teísmo o del deísmo. Y si es inviolable, ¿quién creó a Dios? ¿Genio? No, campeón, las leyes de la física, hasta donde sabemos, son universales. Al menos según lo que saben eminencias como Paul William Davis. Obviamente el creador del universo, la fuerza creadora del universo tendría que ser un agente externo al universo, por ende no necesariamente tiene que regirse por las leyes universales. No sé si me explico. Claro, o sea que las leyes físicas existen cuando te convienen. No, las leyes físicas son universales. Vos me estás pidiendo una opinión sobre un agente externo al universo. A ver, si vos, maestro, armás un muñequito de plastilina y palitos, ¿te vas a regir por las leyes de la plastilina y los palitos o vas a seguir siendo un ser humano? El argumento de Tannen. Premisa 1. Todo en el universo sigue el principio de causalidad, todo efecto tiene una causa. Premisa 2. Por lo tanto, el universo mismo debe tener una causa. Premisa 3. Esa causa es Dios, un agente fuera del universo que no está sujeto a las leyes universales, como la causalidad. La contradicción lógica. Tannen afirma que dentro del universo el principio de causalidad es absoluto, todo debe tener causa, pero fuera del universo, donde supuestamente existe Dios, ese mismo principio no aplica. Esto es una inconsistencia lógica.
Si afuera del universo las leyes como la causalidad no rigen, entonces no hay base para exigir que el universo tenga una causa, ya que la causalidad solo aplica dentro del universo, no fuera de este, y todo esto siguiendo la lógica que el mismo Danan plantea. Danan usa la causalidad, una ley interna del universo, para argumentar que el universo debe tener una causa externa, pero recordemos que según el mismo Danan, el universo externo no tiene leyes como la causalidad y es por eso que según él, Dios no necesita una causa para existir, debido a que en el universo externo, la causalidad no existe. Danan comete una falacia del alegato especial. Aplica el principio de causalidad de forma selectiva. Si afirma que fuera del universo las leyes como la causalidad no existen, entonces no puede usar esa misma ley, la causalidad, para exigir que el universo tenga una causa. Es contradictorio. Por un lado, dice que la causalidad es universal, dentro del universo, pero por otro, la invalida cuando conviene a su argumento, afuera del universo. Además, hablar de una causa externa al universo carece de sentido físico. El concepto de causa presupone tiempo y leyes naturales, que son propiedades del universo. Danan mezcla dos ámbitos, las reglas internas, causalidad dentro del universo, con una supuesta realidad externa, Dios. Si lo externo no sigue reglas, como la causalidad, no tiene sentido exigir una causa para el universo. Digo esto porque Danan usa mucho este argumento para defender su postura, pero no se da cuenta de que este argumento tiene muchos huecos. Para explicarlo mejor voy a poner el siguiente modelo. En este momento voy a exponer el mismo modelo ilustrativo que propuso el youtuber Aristarchus debido a que me fue muy difícil encontrar una mejor manera de explicar algo tan complejo de manera tan visual. Un saludo para Aristarchus. Acá Danan, sin darse cuenta, se pisa solo. Primero dice que dentro del universo todo tiene una causa. Después, usando ese mismo principio, concluye que el universo también debe tener una causa y que esa causa es Dios. Pero cuando le preguntan cuál es la causa de Dios, responde que Dios no necesita una causa porque está fuera del universo, y que el principio de causalidad solo se aplica dentro de él. Ahí es donde se contradice. Si la causalidad solo vale dentro del universo, entonces no se puede usar para decir que el universo tiene una causa, porque esa causa estaría afuera del universo y, por su propia lógica, el principio de causalidad ya no aplicaría. Al querer eximir a Dios de tener una causa, Danan termina tirando abajo el mismo argumento con el que pretendía probar su existencia. Obviamente el creador del universo, la fuerza creadora del universo tendría que ser un agente externo al universo, por ende no necesariamente tiene que regirse por las leyes universales. No sé si me explico. Claro. Voy a volver a explicarlo por si algunos despistados no lo lograron entender. Danan usa el principio de causalidad de manera selectiva. Dice que dentro del universo todo debe tener una causa, pero fuera del universo esa regla ya no se aplica. Esto es una contradicción. Si la causalidad no existe fuera del universo, entonces no tiene sentido exigir que la creación del universo tenga una causa. Además, hablar de una causa afuera del universo no tiene sentido, porque el concepto de causa depende del tiempo y las leyes naturales, que son parte del universo. Si afuera del universo no hay esas reglas, entonces no se puede decir que el universo necesita una causa. Danan mezcla dos cosas distintas. Las reglas del universo, como la causalidad, con una supuesta realidad externa, Dios. Pero si lo externo no sigue reglas, entonces no hay razón para decir que el universo debe tener una causa. El argumento de Danan no solo falla en probar la existencia de un Dios, sino que, irónicamente, termina refutando la existencia del mismo. El universo no necesita una causa, y en el caso de que la necesite, esa causa estaría adentro del universo, no fuera de él, ya que fuera, como el mismo Danan dice, afuera del universo no se rigen las leyes universales. Creo que es importante recalcar que todo esto lo estoy diciendo siguiendo la lógica del mismo Danan. Sabemos que el tiempo y el espacio nacen con lo que llamamos gran explosión, por lo cual aquello que haya causado esta expansión llamada Big Bang no tiene por qué responder a los parámetros espacio-temporales que conocemos dentro de nuestro universo. Tranquilamente el hacedor del universo puede ser eterno. Dios puede ser eterno. Danan dice: sabemos que el tiempo y el espacio nacen con lo que llamamos gran explosión.
Si bien el modelo estándar de la cosmología establece que el espacio-tiempo tal como lo conocemos surge con el Big Bang, hay teorías en la física teórica que plantean escenarios previos, como el modelo de Big Bounce, rebotante, o la cosmología cuántica de bucles, que sugieren que podría haber habido una fase anterior. Es incorrecto decir que sabemos con certeza que el espacio-tiempo nace con el Big Bang, ya que sigue siendo un área abierta en la física. Luego Dannan dice: por lo cual aquello que haya causado esta expansión llamada Big Bang no tiene por qué responder a los parámetros espaciotemporales que conocemos dentro de nuestro universo. Tranquilamente, el hacedor del universo puede ser eterno, Dios puede ser eterno. El problema acá es que la afirmación no tiene base empírica. Decir que la causa del Big Bang está fuera del espacio-tiempo y que esto justifica la existencia de un hacedor eterno es una asunción sin evidencia. La física cuántica, por ejemplo, nos muestra que eventos pueden ocurrir sin una causa en el sentido clásico, como por ejemplo la desintegración radiactiva, lo que debilita la necesidad de una causa en términos tradicionales. Si se puede asumir que algo es eterno, ¿por qué no asumir que el universo o las leyes físicas son eternas? Si todo requiere una causa, ¿por qué Dios sería la excepción? Esta es una contradicción en la lógica de su argumento, que además ya la refuté antes. Y si no existía el tiempo antes del Big Bang, ¿cómo es que esta explosión sucedió? ¿Cómo es que el universo efectivamente nació? Es que la gran explosión no fue una explosión en el sentido propio del término. Fue más bien la expansión de algo que ya existía y que estaba en otro estado, en un estado de alta densidad. Por cierto, cabe destacar que el padre de la teoría de la gran explosión fue un sacerdote católico llamado Georges Lemaitre. Justamente Lemaitre, con esta teoría, quería demostrar que el universo había tenido un comienzo, tal y como sus creencias lo indicaban, en tiempos en los que la comunidad científica creía que el universo era eterno e inmóvil. Obviamente no estoy diciendo que porque el padre de la teoría del Big Bang haya sido un sacerdote católico, la existencia de Dios es algo incuestionable. No, eso sería apelar a una falacia de autoridad. Pero sí es importante conocer de dónde surgió la teoría y por qué, así como entender que el modelo cosmológico predominante no contradice ni descarta las posturas teístas, sino que, por el contrario, en su momento estuvo muy vinculado a estas. Cuando Dannan afirma que Lemaitre con esta teoría quería demostrar que el universo había tenido un comienzo tal y como sus creencias lo indicaban, está tergiversando la realidad. Lemaitre no desarrolló su teoría para confirmar su fe, sino basándose en la relatividad general de Einstein y en la evidencia cosmológica emergente de su época. De hecho, él mismo enfatizó que su hipótesis era puramente científica y debía mantenerse separada de cualquier interpretación teológica. Un ejemplo claro de esto es que, cuando el Papa Pío XII intentó utilizar la teoría del Big Bang como un argumento a favor de la creación divina, Lemaitre se opuso, señalando que la cosmología debía limitarse al ámbito científico sin extrapolaciones religiosas. Por otro lado, la afirmación de que la comunidad científica creía que el universo era eterno e inmóvil no es del todo precisa. Si bien el modelo estacionario era ampliamente aceptado, había debates en la física sobre la posibilidad de un universo dinámico. Edwin Hubble, en 1929, aportó evidencia clave al demostrar que las galaxias se alejan unas de otras, lo que consolidó la idea de un universo en expansión. Y quizás, debido a los tiempos posmodernos y de posverdad que corren, un ateo despistado se estará preguntando ¿qué hace un teísta o un deísta hablando de ciencia, si la ciencia es patrimonio de los ateos? Muchos ateos de hoy realmente piensan eso. Dannan dice: muchos ateos de hoy realmente piensan eso, refiriéndose a la absurda idea de que los ateos creen que la ciencia es su patrimonio exclusivo. Esto es un hombre de paja del tamaño de un rascacielos, ensamblado con paja de la más baja calidad en algún grupo de WhatsApp de fanáticos religiosos. ¿Quién, exactamente, ha dicho alguna vez que la ciencia es propiedad exclusiva de los ateos? Nadie. Jamás. Es más, si Dannan intentara citar a alguno de estos supuestos ateos que defienden tal idea, quedaría más seco que el útero de Lilia Lemoine. Lo que sí se ha señalado con evidencia es que la ciencia es un método de conocimiento basado en la observación, la experimentación y la falsabilidad, lo que significa que no necesita postular la existencia de dioses o fuerzas sobrenaturales. La ciencia funciona con independencia de las creencias personales de quien la practique. Da igual si el que sigue el método científico es ateo, cristiano, musulmán o cree en el monstruo del espagueti volador. Lo que importa es que sus afirmaciones sean verificables y replicables. Esa famosa encuesta que andaba dando vueltas diciendo que el 100% o el 99% de los científicos eran ateos fue obviamente desmentida y descartada debido a dificultades metodológicas.
Dannan menciona encuestas y dice, esa famosa encuesta que decía que el 99% de los científicos eran ateos fue desmentida y descartada debido a dificultades metodológicas. Esto es una exageración y tergiversación. No hay ninguna encuesta que diga que el 99% de los científicos sean ateos. De los científicos se declaran ateos. Ahora obviamente no quiero decir que porque todos estos próceres de las ciencias hayan sido profundamente religiosos o porque el 60% de la comunidad científica rechace el ateísmo, esto vuelve a la existencia de Dios indiscutible. Eso sería nuevamente recurrir a la falacia de autoridad. Dannan dice, obviamente, no quiero decir que esto demuestre que Dios existe, porque eso sería una falacia de autoridad. Exacto. Pero ya usó la falacia de autoridad en todo su argumento anterior. Pasó casi 2 minutos mencionando nombres de científicos con creencias religiosas para luego intentar desentenderse diciendo que esto no prueba que Dios existe. Pero la intención es clara. Sugerir que la ciencia y la religión van de la mano porque algunos científicos creían en Dios. Es como si alguien dijera, Pedrito es un pelotudo, bobo, tonto, ignorante, pero no estoy diciendo que Pedrito sea tonto. Planta la idea sin afirmarla directamente, para luego escudarse en un yo no dije eso. Dannan usa la falacia de autoridad y luego se desentiende de ella. De los científicos se declaran ateos. Ahora obviamente no quiero decir que porque todos estos próceres de las ciencias hayan sido profundamente religiosos o porque el 60% de la comunidad científica rechace el ateísmo. Dannan afirma que el 60% de la comunidad científica rechaza el ateísmo. Pero, ¿de dónde saca ese número? Porque los estudios serios muestran lo contrario. Por ejemplo, un estudio publicado en Socius encontró que en instituciones científicas de élite, la mayoría de los científicos se identifican como ateos o agnósticos. Esto concuerda con otros estudios, como los de Pew Research, que muestran que los científicos son mucho menos religiosos que la población general. En Estados Unidos, solo el 33% de los científicos cree en Dios, mientras que el 41% se identifican como ateos o agnósticos, según Pew Research. Es decir, la comunidad científica no es mayoritariamente religiosa, sino más bien escéptica. Dannan intenta minimizar este dato como si fuera una conspiración o una falsa noción, cuando en realidad es un hecho comprobado que la comunidad científica tiene una tasa de ateísmo más alta que la población general. Hay muchos ateos en internet que de verdad razonan de esta manera. Y suelen obsesionarse y hablar de la teoría de la evolución, exhibiendo desconocimiento, obviamente, convencidos de que dicha teoría evidencia que Dios no existe. Obviamente desconociendo ellos que hasta la propia Iglesia Católica tiene una doctrina evolucionista o de... Que la Iglesia haya aceptado la evolución, al menos parcialmente, no significa que la evolución esté ligada a la religión. Si algo demuestra esto, es que la religión ha tenido que adaptarse a la ciencia, y no al revés. O desconociendo que el trabajo de Charles Darwin es derivativo del trabajo de Russell Wallace, un ferviente creyente espiritista. Decir que Darwin derivó su teoría de Wallace es una distorsión histórica que revela un desconocimiento del tema. Darwin llevaba más de 20 años recopilando datos y desarrollando su teoría cuando Wallace llegó, por su cuenta, a conclusiones similares. De hecho, fue Wallace quien envió sus hallazgos a Darwin, reconociendo la importancia de su trabajo previo. Wallace, aunque interesado en el espiritismo, no basó su trabajo en la fe, sino en la observación rigurosa. Desconociendo que el propio Darwin escribe en su autobiografía que para que el proceso evolutivo haya sido posible, una mano inteligente fue necesaria. Dannan dice. Desconocen que el propio Darwin escribió en su autobiografía que para que el proceso evolutivo haya sido posible, una mano inteligente fue necesaria. Curioso que Dannan acuse a los demás de exhibir desconocimiento, cuando él mismo hace exactamente eso al repetir una afirmación completamente falsa sobre Darwin. Si hubiera leído la autobiografía en lugar de confiar en fuentes dudosas, sabría que Darwin nunca dijo tal cosa. De hecho, Darwin dejó bastante claro que su teoría no necesitaba ninguna mano inteligente. En sus cartas personales, especialmente en su correspondencia con Asagray y otros, expresó su escepticismo creciente sobre la religión y el diseño inteligente. Parece que el único que desconoce el pensamiento real de Darwin aquí es Dannan. Si su argumento dependiera de una cita real en lugar de una distorsión, tal vez tendría algo de peso, pero basarse en una tergiversación para intentar hacer ver ignorantes a los demás es muy irónico.
Pero ¿cómo podemos creer en la existencia de un Dios si se han cometido matanzas en su nombre? Este es un típico planteo de muchos ateos. Y lamento informarles que en nombre del ateísmo de Estado se han cometido millones y millones de matanzas. Tan solo tomando 3 ejemplos, en los países como la Unión Soviética, China y Camboya, a las personas religiosas se las perseguía encarnizadamente. Lo más bonito que se les hacía era privarlos de la educación, apartarlas del sistema. Lo menos lindo que se les hacía era asesinarlas, fusilarlas. Aquel que quisiera simplemente realizar un ritual cristiano como casarse por iglesia, era perseguido encarnizadamente en nombre del ateísmo de Estado. Danan dice: lamento informarles que en nombre del ateísmo se han cometido millones y millones de matanzas. Lamento informarte, Danan, que tu comparación no solo es errónea, sino intelectualmente deshonesta. La diferencia clave entre las matanzas religiosas y las cometidas por regímenes comunistas no es solo la cantidad, sino la motivación detrás de ellas. Las matanzas en nombre de la religión han ocurrido precisamente por la religión, porque ciertos grupos estaban convencidos de que su Dios exigía la erradicación de infieles o herejes. En cambio, los regímenes comunistas que mencionas no mataron en nombre del ateísmo, sino en nombre de su ideología política. La URSS, China o Camboya no persiguieron religiosos porque el ateísmo imponga hacerlo, porque el ateísmo no impone nada, sino porque veían en la religión un obstáculo para el control totalitario. Es decir, no los mataron por creer en dioses, sino por representar una amenaza a la autoridad del régimen. La realidad es que nadie ha cometido atrocidades en nombre del ateísmo de la misma manera en que sí se han cometido en nombre de Dios. Lo que estás haciendo es una falsa equivalencia burda, un truco barato para desviar la atención del problema real, la violencia justificada por dogmas religiosos. Así que no, Danan, tu argumento no solo es incorrecto, sino que roza lo patético. Si después de todo este tiempo aún no podés diferenciar entre matar por creer y matar por razones políticas, el problema no es la historia sino tu comprensión de ella. Básicamente podría resumir este video y mi postura entonces en 3 puntos. El primero es que la ciencia y el ateísmo no tienen nada que ver, no están conectados. La ciencia no es la religión de los ateos, la ciencia no es la creencia de quienes niegan la existencia de Dios. La ciencia no es una creencia, no es la creencia de nadie. Es cierto que la ciencia no es la religión de los ateos, pero hay una fuerte relación entre el pensamiento científico y el escepticismo religioso. La ciencia se basa en evidencia empírica y descartando explicaciones sobrenaturales porque no pueden probarse. A lo largo de la historia, muchas creencias religiosas han sido reemplazadas por explicaciones científicas comprobables. La evolución reemplazó el creacionismo, la medicina reemplazó la curación por fe, la astronomía refutó el geocentrismo, etc. No es que la ciencia niegue a Dios, sino que su método deja obsoletas muchas de las afirmaciones religiosas. El punto número 2 es que si de hecho recurrimos a la ciencia, no vamos a encontrarnos con que podemos negar a través de esta la existencia de Dios. Por el contrario, vamos a encontrarnos con hechos como ser que el principio de causalidad no se viola, como ser que el universo es el efecto de una causa, como ser que la existencia de una causa hacedora del universo es absolutamente coherente y es científicamente probable. Y el punto número 3 recae en lo filosófico. No pasa por lo que personas hacen en nombre de una creencia, no pasa por lo que personas hacen en nombre de una idea. Que Barack Obama invada países, o haya invadido, mejor dicho, 7 países en nombre de la democracia, no convierte a la democracia en un acto criminal. Que Barack Obama haya dicho que muchas veces la única forma de alcanzar la paz es a través de la guerra, esto no hace que la paz sea una idea criminal, esto no hace que la paz sea una idea genocida. Esos son básicamente los 3 puntos que quiero aclarar porque son puntos que refutan varias posturas que he visto por parte de los